Vamos a esperar unos 5 minutos para que se terminen de conectar otros participantes y comenzamos la conferencia. Bueno, bien, legislatorios del coronavirus, cuarentena planetaria, migraciones y cultura, que marca una nueva etapa de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas y se está haciendo en el marco del 20 aniversario de la Fundación para la Cultura Urbana, que estamos celebrando este año con distintas actividades, publicaciones y eventos que hemos estado llevando a cabo y que continuaremos realizando a lo largo de este año. Este evento en particular cuenta con el apoyo de los buenos amigos de Life Invest. Antes de comenzar, quisiera hablar un poco de la dinámica de la conferencia. Tenemos muchos inscritos, afortunadamente. Aprovecho para agradecer la receptividad que han tenido con el retorno de la cátedra. Como hay más de 150 inscritos, no vamos a utilizar el derecho de palabra recibiendo por el botón de preguntas y respuestas. Vamos a estar recibiendo todas sus inquietudes y al final Tulio y Sergio las atenderán. No vamos a aceptar, no vamos a procesar las preguntas por el chat, repito, por el botón de preguntas y respuestas. El chat está abierto allí para que dejen el resto de sus comentarios. Para los interesados en el resto de las charlas que tenemos durante los 2 sábados siguientes, en nuestras redes, en Twitter, e Instagram y Facebook, vamos a estar publicando el link a partir del martes para la del sábado siguiente que vamos a tener con Ana Teresa Torres. Yo supongo que ya todos conocen, o la mayoría conoce a Tulio, al buen amigo Tulio, que es un aliado y colaborador de la Fundación. Tulio es el fundador y director de la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas, y además Tulio es un hombre de la cultura venezolana, un actor importante de la cultura venezolana, con una trayectoria reconocida. Y Tulio, bienvenido. Tenemos aquí, Tulio va a hacer la presentación como se merece a Sergio Ramírez, pero quiero agradecer a Sergio que nos acompañe hoy. Para la Fundación es un honor que estés aquí con nosotros, y yo como lectora me siento muy feliz de tener otra vez la oportunidad de escucharte. Tulio, la palabra es tuya. Bienvenidos a ambos. Gracias, Dianida. Bueno, para mí de verdad que es un inmenso placer presentar a Sergio Ramírez, quien generosamente, apoyando este proyecto y apoyando el Centro de Memoria de la Migración y la Reconstrucción de Venezuela, pues ha sacado su tiempo para esta conversación. No me voy a extender porque Sergio es suficientemente conocido, pero quiero resaltar varias cosas. La primera es que probablemente Sergio sea en este momento uno de las, voy a decirlo de una manera un poquito burda, de las cabezas mejor puestas de América Latina, y de las personas que por su trayectoria de vida y por la calidad de su producción intelectual tiene una ascendencia y un respeto de todos los sectores ideológicos de nuestro continente. Y porque Sergio reúne unas actividades que generalmente no están juntas.
como la de ser un novelista pues, absolutamente reconocido y premiado, que ha incursionado además en varios géneros de la novela, incluyendo la novela negra, que es una de sus últimas producciones, y obras suficientemente conocidas como Castigo Divino, como Sara, que fue la última que vino a presentar aquí a Bogotá, donde nos vimos la última vez, además con una curiosidad infinita. Hay dos libros que me llaman mucho la atención de Sergio. Uno tiene que ver con la gastronomía nacional, popular de Nicaragua, y el otro con lo que comía, ese personaje maravilloso que es Rubén Darío. Hay un libro dedicado a los menús de Rubén Darío, que además Sergio cuenta cómo estuvo indagando detrás de eso. Luego Sergio es un prolífico columnista. Lo leemos en cualquier país que vayamos de América Latina o de España, en El País, en El Tiempo, en El Nacional. Y también Sergio ha sido un activista político en un momento decisivo de la historia de Nicaragua, donde llegó a ser vicepresidente de la República, y de allí, de esa experiencia, quedó un testimonio que yo creo que es una clase de ética política, que es el libro Adiós Muchachos, un libro que cumplió el año pasado 20 años y es una especie de autobiografía y de biografía de la revolución sandinista que anunciaba cómo un proyecto hermosísimo como fue esa revolución podía torcerse y convertirse en su propia negación. Pero sobre todo Sergio para mí es un gran amigo y una persona de una generosidad que no responde a los tics de ciertas vanidades cultivadas por alguna figura muy reconocida en el mundo, sino que siempre tiene tiempo para hablar y para escuchar. Así que Sergio, bueno, y una última cosa, Sergio además es un gran amigo de Venezuela y en Venezuela es una persona muy querida. Yo tuve la suerte de conocerlo gracias a Simón Alberto Consalvi, otro hombre que supo combinar la escritura con las responsabilidades públicas. Y bueno, me hubiese gustado que este evento yo te estuviese recibiendo en Venezuela, Venezuela te estuviese recibiendo, pero algún día lo vamos a hacer. Así que Sergio, bienvenido, bienvenido a Colombia, bienvenido a Venezuela y bienvenido a la Cátedra Permanente de Imágenes Urbanas. Pues muchísimas gracias, Tulio, por todas tus palabras. Me siento muy halagado, en primer lugar, muy honrado de estar con ustedes y de participar en estos encuentros que nos demuestran cómo los lazos latinoamericanos permanecen vivos pese a las crisis que constantemente vivimos. Una de ellas es esta pandemia que nos tiene físicamente alejados, pero no en las palabras. Muchas gracias. Sergio, en la reunión pasada con Néstor García se me ocurrió que una buena manera de comenzar era una especie de calentamiento simulando el que hacen los pitchers cuando entrenan con los bateadores. A ti no te tengo que explicar porque Nicaragua también juega béisbol, pero no solo eso, sino que mientras preparaba esta conversación descubrí un hermoso cuento tuyo sobre un center fielder que yo no lo conocía y que me dio mucha alegría tu conocimiento del béisbol. Entonces, comencemos con cosas que he sacado de tu texto. Esta reunión surge de un texto, de una columna de Sergio que se llama La película de nuestras vidas. Y de allí sacamos el título de La pandemia como superproducción cinematográfica. Entonces quiero que calentemos con 3 palabras. Una, distopía. Bueno, es lo contrario de la utopía a la que siempre hemos aspirado y que hoy se convierte en un futuro muy oscuro, porque ese futuro que siempre vimos frente a nosotros ya está aquí, nos ha caído encima de pronto y lo estamos viviendo como una distopía. De repente yo me siento como dentro de las páginas de la novela de Margaret Atwood, el cuento de la criada, como si viviéramos en la ciudad, en el país ocupado,
por las fuerzas siniestras que ella describe, porque estamos viviendo una realidad paralela a la que generalmente conocemos, y esta es incierta y por lo tanto siniestra, tiene mucho de siniestro. Diario del año de la peste. Bueno, Daniel Defoe era un novelista extraordinario que sabía convertir la imaginación, darle a la imaginación los relieves de la realidad. Y con la ya vieja referencia de la peste que asoló Londres en el siglo XVI, él en el siglo XVII concluyó una novela en la que inventa todo, hasta tablas estadísticas, datos, números de muertos, lugares de concentración de las víctimas o de los refugiados de la pandemia. Pero todo el aparato de respaldo científico, estadístico que tiene la novela es totalmente falso, es sacado de su cabeza, aunque se está refiriendo a un hecho histórico muy real. Y eso fue una gran escuela para mí de cómo transformar la realidad con apariencia y realidad y contar en términos convincentes la mentira de manera que uno deba ser creído. Esta es la gran lección que en base a una pandemia entonces nos dejó un gran novelista como fue Daniel Defoe, al que espero que hoy no vayan a acusar de esclavista, porque el personaje de Robinson Crusoe es un traficante de esclavos, ¿no? El miedo a la muerte. Lo que pasa es que lo llevamos siempre dentro de nosotros, en el fondo de nuestra cabeza. Tenemos eso que a los capitanes triunfantes romanos, un ugir montado en el carro de guerra triunfal en que entraba, desfilaba por las calles de Roma viniendo de sus batallas triunfales, le iba diciendo al oído, era un rito, pero era muy cierto, memento mori. Recuerda que somos mortales, recuerda que somos mortales, para que no se fuera a envanecer. Nosotros eso lo sabemos. Siempre tenemos en nuestra cabeza dando vueltas ese disco del poema de Rubén Darío que dice y no saber hacia dónde vamos ni de dónde venimos, que es un memento mori también. Pero la exacerbación de ese recuerdo es lo que hoy nos tiene en vilo. El hecho de que la muerte ronda alrededor de nosotros, de que estamos creando un cerco protector en nuestra vida, con el aislamiento, con no tocar la mano de los demás, con no sentir de cerca el aliento de los demás, con retraernos dentro de nosotros mismos, crear unos muros alrededor nuestro, en recuerdo de esa muerte que anda suelta por las calles y a la cual obviamente le tememos, sobre todo los más viejos. Sergio, ¿a qué te suena este parlamento que voy a leer? Amigo, ¿no le han dicho que usted se parece a Gregory Peck? Ah, bueno, es un viejo cuento mío, de los 18 años, que se llamaba GP. Yo era un gran cinéfilo, porque eso es cuento aparte. Yo, igual que el personaje de Cinema Paraíso, la hermosa película de Giuseppe Tornatore, yo fui operador de cine en mi pueblo porque mi tío era el dueño del cine y entonces a los 12 años, yo era el responsable de los proyectores del cine en esa caseta que fue mi reino entonces. Y nombres como Gregory Peck, Clark Gable, Robert Taylor, o Pedro Infante, Jorge Negrete, para mí eran muy, muy familiares. Entonces yo tomé a este Gregory Peck, que es el gran actor de cine de mi memoria, y lo transformé en la referencia de este cuento, de alguien que se parecía a Gregory Peck y todo el mundo se lo recordaba. Y también hiciste crítica de cine. Sí, claro, escribía. Yo cuando me fui a vivir a Berlín en los años 70, para mí el descubrimiento del cine que yo nunca había visto fue un gran acontecimiento, porque en Berlín había un viejo cine que se llamaba el Cine Arsenal,
Yo iba allí todas las noches religiosamente, me veía hasta 2 y hasta 3 películas, me volaba 3 tandas, me pasaba 3 tandas ahí. Y el cine organizaba, la sala organizaba las presentaciones por ciclos, cine soviético, cine italiano de la posguerra, cine alemán de entreguerras, cine americano del western, cine americano de los musicales. Entonces yo me hice una especie de, vamos a ver, la maestría que yo había hecho en la caseta del cine de mi pueblo, me hice este doctorado en Berlín. Y hay un incidente que no lo leí en algún lugar, que mientras veías la muerte de Julio César y Bruto le hablaba y daba el discurso en el cadáver de Julio César, fue en Managua. un terremoto en Managua, eso es verdad. Temblor. Bueno, dichosamente en el castellano nosotros distinguimos entre temblor y terremoto. En otros idiomas no es posible. Este fue un temblor muy fuerte. Yo me había ido a estudiar a Managua a terminar la primaria. Había tenido un problema en la escuela en mi pueblo. Mis padres me mandaron a estudiar con los hermanos cristianos. Y para mí descubrir la ciudad de Managua, viviendo de un pueblo, viniendo de un pueblo de 2.000 a 3.000 habitantes, pues era una fiesta y yo me pasaba de vago todo el día. Y me iba a meter a los cines. Y ese día me fui a meter al cine González, que era un enorme cine, de esos que se usaban entonces, de 1.000 localidades con aire acondicionado, los grandes cines de entonces, de los años 50. Y estaba viendo Julio César con Marlon Brando y James Mason cuando empezó a temblar. Todo el mundo corrió menos yo, fascinado frente al discurso de Marco Antonio, frente al cadáver de César. Entonces yo concluyo que desde entonces se te quedó vinculado el cine y las catástrofes, porque en el artículo tú comienzas diciendo que a Hollywood, a la industria del cine americano, siente una gran pasión por las catástrofes, por el estallido de un centro nuclear, por una epidemia, por la invasión de los marcianos, por un terremoto. Claro, eso comenzó antes para la cultura de los Estados Unidos, de la que tanto hemos heredado nosotros, muchas veces para mal, otras veces para bien. No todo es maligno, las influencias culturales americanas o de Estados Unidos hacia América Latina, pero bien, esa es una reflexión aparte. Toda esta industria de la catástrofe comienza en Coney Island, en los Estados Unidos, a finales del siglo XIX, cuando no existían las superproducciones cinematográficas, por supuesto. Entonces se montaban en vivo, se montaban en escenarios reales con miles de extras, donde se protagonizaban todo este tipo de invasiones marcianas, de catástrofes y hasta de cacería de mexicanos. Cuando hablamos del racismo en los Estados Unidos, las raíces son también culturales, porque se interpretaban cacerías a caballo con extras de pobres mexicanos que querían entrar a los Estados Unidos, seguramente iban corriendo, los lazaban, los cazaban y se los ponían enfrente al público. Ese era uno de los espectáculos entre las catástrofes que se presentaban. Y estas catástrofes de ahí pasaron al cine. Por eso es que después nosotros tenemos todos estos grandes espectáculos terroríficos que cuestan muchísimo, las superproducciones, de que la Tierra se le va a parar el eje, de que viene un gran meteorito por la Tierra, de que viene una gran pandemia, un virus que no se sabe si un sabio asesino lo ha inoculado adrede o una potencia enemiga de los Estados Unidos. Pero se abre la falla de California y California se va hacia el océano convertida en una isla. Bueno, y hay una fascinación del público por el terror que pues ha llegado a nuestras playas también, ¿no? ¿Y por qué crees tú que a la gente le gusta eso? ¿Ves que a la gente le gusta sufrir? ¿O es que da tranquilidad que las cosas malas le ocurran a otros y no al espectador que está tranquilo en la sala viendo cómo sufren los demás? Claro, la catástrofe te gusta en la medida que la pantalla está de por medio. En la medida que eso está sucediendo en un territorio que es totalmente ajeno a ti, tú estás muy sentado en tu sillón, frente a la pantalla, estás viendo esta película que te la está pasando en Netflix, o te vas al cine
y ves estas grandes catástrofes proyectadas porque son el terror que lo disfrutas viéndolo de lejos, pero que no quisiera que llegara a tu vida. Cuando llega a tu vida es distinto, que es lo que está pasando hoy en día. No es un terror ajeno, sino que es un terror que nos cerca a todos. En Nicaragua hoy en día que la pandemia está exacerbada, que está en ascenso, pues no es que se vuelva familiar, pero ya todos los días estoy viendo los nombres de amigos que han muerto, de gente que yo conozco, las noticias de que los hospitales están saturados, de que no hay respiradores. Todo eso es parte del terror que nosotros antes veíamos reflejado en el cine y que hoy no está metido dentro de nuestras vidas. Por eso la pandemia es la catástrofe de nuestras vidas. Como no conocemos otra. Yo en mi tiempo de vida, que ya es bastante largo, no he conocido nunca algo semejante. Yo nací en el año 42, que eran los años de la Guerra Mundial, no viví la Guerra Mundial, que fue la catástrofe más cercana a nosotros que podemos imaginar, aunque se libraba, no olvidemos, en un teatro lejano a la América Latina, porque salvo por incursiones de submarinos alemanes que destruían barcos en las costas, incidentes así más o menos aislados, la guerra se libraba en un escenario lejano, que era el Océano Pacífico por un lado y el teatro europeo por el otro. Pero se podían fijar los escenarios de estas catástrofes. Esta catástrofe no tiene escenarios fijos, esta de hoy día, la pandemia, sino que es un escenario que abarca a todos los países, nos abarca a nosotros mismos, avanza, retrocede. Países que se querían enormes y en condiciones sanitarias muy precarias como la India, por ejemplo, que se creían milagrosamente libres, hoy ya comienzan a estar siendo afectados. La India, Pakistán. El gran epicentro de la pandemia es hoy en día América Latina. Se trasladó desde Italia, desde China, luego de Italia y España, ahora y de Nueva York. Hoy en día, por el número de casos, por el número de muertos, estamos nosotros en el verdadero epicentro. Entonces, la novedad de esta epidemia es que es una epidemia que se parece a la superproducción, pero yo te preguntaría, ¿no parece más bien un reality show ahora que esta modalidad es tan presente? Somos actores, somos testigos, y tú dices que por primera vez en la humanidad vivimos dentro de la distopía. Claro, pero no te olvides que los reality shows se hacen en base a un grupo muy selecto de personas seleccionadas para meterlas en una casa, para meterlas en una cueva, para dejarlas, bajarlas en un helicóptero en medio de la selva virgen y hacer que experimenten la supervivencia. Pero yo creo que estamos entre el reality show y la superproducción, porque son miles de extras. Los extras somos nosotros, somos actores secundarios. Aquí los grandes protagonistas son siempre los políticos, que son los que tienen que tomar las medidas de lo que se va a hacer o no se va a hacer, que son los casos más terribles cuando deciden no hacer nada, ignorar la catástrofe. Y los científicos, que por primera vez la ciencia ha pasado al primer plano. Hoy estamos esperando nosotros que aparezca el epidemiólogo para darnos los consejos, para darnos las cifras. Esos son los protagonistas de primera línea. Luego están los actores secundarios y luego todos los miles de extras que estamos actuando en esta película sin paga alguna. ¿Tú crees que ese hecho que acabas de mencionar, que ahora una figura tan oculta como los científicos tengan tanta voz? En uno de sus libros de ensayos, Vargas Llosa se quejaba de que ahora un futbolista tenía más autoridad en la opinión pública que un intelectual y mucho más que un científico. ¿Tú crees que esto pueda significar un cambio en la manera de valorar el pensamiento en una época de frivolidad como la contemporánea? Yo creo que de alguna manera eso siempre ha sido así. Es decir, los atletas han pesado más en el imaginario de la gente que ya no digamos que los escritores o que los pensadores.
que los científicos, ¿no? Los científicos siempre han estado en el plano ignorado. La gente disfruta de los avances científicos, de los descubrimientos científicos, pero quizá podemos recordar el nombre de un premio Nobel de literatura, pero nadie me puede decir a mí quién fue el premio Nobel de física o de química de hace 3 años. Eso es parte de este anonimato colectivo al cual se somete a la ciencia, pero los atletas siempre fueron más famosos que los científicos o que los escritores. En la antigua Roma los gladiadores eran muy populares. Y Ovidio era contemporáneo de algún atleta famoso del Coliseo, cuyo nombre hemos olvidado y recordamos el de Ovidio. Entonces estos desajustes los corrige la historia, los corrige la memoria del futuro, ¿no? Muy bien. Hay algo que mencionaste, el papel de los políticos. Como este programa, este ciclo se llama Los dilemas civilizatorios del coronavirus, uno de los dilemas que han planteado muchos autores es si el coronavirus no ha sido el pretexto para un retorno del autoritarismo, del estatismo y del control de los ciudadanos con el pretexto de la cuarentena y del aislamiento social. Vamos a ver, a mí me gustaría poner el poder en 2 perspectivas, ¿no? Hablemos del poder democrático. El gobernante que es electo por un periodo de 4 o 5 años sabe que al final de su periodo se va a ir, que no va a poder resolver los problemas estructurales que tienen nuestros países, que es obra de décadas hacerlo, si hubiera unas políticas de continuidad, que no las hay, porque lo que hay son políticas de irrupción. Lo que se hace el ladrillo que se pone en un periodo, generalmente que llega lo aparta o lo quita y quiere poner su propio ladrillo. Nadie está pensando en construir el muro, que es uno de nuestros grandes déficits de trascendencia, de bienestar y de trascendencia democrática también. Pero bien, el que llega sabe que solo va a estar un periodo, quiere dejar una huella, quiere dejar una memoria de su paso por la presidencia, de su paso por el poder. Y quien se quiere quedar comienza desde el primer momento a tramar artimañas para reformar la Constitución, falsificar la voluntad popular o entregarse a la demagogia, al populismo para ser reelecto. Esos son 2 tipos de visiones del poder que siempre que tenemos en el presente en América Latina. Entonces cae la pandemia en medio. Entonces, para el que se iba de todas maneras en 3 o 4 años o en 2 años del poder estando a medio periodo, esto es un problema serísimo. ¿Por qué? Porque la pandemia no solo significa una emergencia que hay que enfrentar con medidas que pueden o no ser desacertadas. Aquí es un asunto de tanteo, de prueba, de error. Lo hemos visto en cada gobierno, que es lo que decide hacer o no hacer. Y en este caso, pues significa una irrupción profunda en cualquier plan de cualquier gobernante. Le arruinó todo su periodo. La caída del Producto Interno Bruto va a ser tremenda en América Latina. Estamos hablando de 5 o 6%, cuando menos. El desempleo se va a multiplicar. Las remesas que vienen de los Estados Unidos generalmente y de Europa, Nicaragua, principalmente Estados Unidos y España en segundo lugar, van a caer en la mitad. Eso va a suceder en países como México, como Colombia. Son países fuertemente ligados a las rentas que produce la migración. Entonces, desempleo más receso del envío de divisas por esta vía, pues crea una calamidad económica que no se sabe cuánto va a durar. Entonces, y están después los gobiernos que ya sabemos, los gobiernos que están basados en la demagogia, y aquí no hay identidad ideológica para unirlos. Igual se comporta Bolsonaro, que se comporta Maduro, que se comporta Ortega. Como no quieren que su reinado sea arruinado por ninguna mala noticia, a pesar de las muchas que tienen detrás, entonces ignorar la pandemia. No existe, un pequeño catarro. Este país está blindado por la Virgen María para que aquí no entre.
Y esta mentira se convierte en desastre, se convierte en tragedia, porque el número de muertes se multiplica, pero para el que ya tiene vocación dictatorial esto no le importa mucho, porque quiere sobrevivir junto con su poder precario. Nada más, no importa cuántas muertes queden detrás, mientras tenga en sus manos las Fuerzas Armadas, tenga la policía, tenga los hilos de la corrupción cogidos por las riendas de la corrupción firmemente asidas de la mano. Pero al final de cuentas lo que queda aquí de promedio es la crisis de la institucionalidad, la crisis sanitaria primero y después la crisis de la institucionalidad. Porque vamos a ver cómo se enfrenta la pandemia. Quiero poner el ejemplo de El Salvador. En El Salvador llega un presidente muy joven, muy carismático, con un estilo nuevo, gobernando por el tweet, gobernando por las redes sociales, y de repente le cae encima la pandemia. Y él enfrenta la pandemia como con autoritarismo. Trata de resolverlo todo cuando se siente estorbado por el Congreso, se siente estorbado por los jueces, y entonces comienza a ignorar las leyes, comienza a ignorar la Constitución y quiere hacerlo todo por su propia mano. Esta herencia en un país como El Salvador, que depende de equilibrios muy frágiles, basados en un pacto de paz, comienzos de los años 90, que creó un equilibrio político muy precario, es una muy mala noticia, de que este equilibrio se puede romper por el autoritarismo que se está queriendo imponer. Entonces, ¿cuál es el saldo que nosotros debemos buscar de preservar en América Latina? Esta crisis va a pasar necesariamente, es muy incierto cuándo, pero lo que debemos buscar es cómo las fortalezas del sistema institucional, las pocas que tenemos, no terminen dañadas. A ver, no es como curioso que hayan coincidido en la manera, por lo menos en la inicial, de reaccionar Bolsonaro, Ortega, AMLO en México y Trump en Estados Unidos, siendo de ideologías tan diversas. Claro, pero no te olvides que lo que hay detrás siempre como denominador común es el desprecio a la institucionalidad, que ya se veía desde antes. Si no es que ellos recurrieron al desprecio a la institucionalidad para enfrentar la pandemia o para ponerse de cara a la pandemia, sino que esos rasgos ya los habíamos visto antes. Es decir, el trasfondo demagógico, populista, autoritario que todos estos regímenes tenían en desprecio absoluto a las leyes. Cualquiera de los casos que me está mencionando podemos examinarlos y ha habido desprecio a las leyes, a la libertad de expresión, desprecio a la gente que construye la noticia día a día, a la gente de prensa, desprecio a las instituciones, presiones para doblegar las instituciones, irrupción dentro de los sistemas democráticos, en unos casos más extremos que otros, o que gobiernan como en Venezuela o en Nicaragua sobre las ruinas del sistema democrático. Cuando llega la pandemia, estos sistemas ya están en ruinas. A mí me llama mucho la atención, Sergio, y no podemos, los que estamos oyéndote, perder la oportunidad de que nos cuentes un poco cómo es esto que la pareja esta particular que dirige a Nicaragua, Murillo Ortega, convoca a la gente a la calle y con un nombre casi literario que le llama Amor en los tiempos del COVID. Se llamaba el desfile donde obligaban la caminata a los empleados públicos. ¿Nos puedes explicar por qué es eso? ¿Cómo ocurre? Bueno, es muy difícil explicar los delirios de la mente, ¿no? Pero aquí hay un grave desajuste en donde la voluntad personal, el capricho, las concepciones del mundo se vuelven dominantes a la hora de enfrentar algo que corresponde a todos. Es decir, yo puedo tener en mi cabeza ideas extravagantes y si soy novelista, pues las pondré reflejadas en algunos de los personajes de mis novelas.
o si soy extravagante, pues decoraré mi casa de cierta manera que pues la veré yo, la verán mis hijos y se extrañarán y me dirán que, o no me dirán nada, ¿no? Pero cuando esas políticas de extravagancia y de irrupción total de la lógica se aplican a todo un país y del poder político, estamos en un gravísimo problema. Eso es decir, la pandemia no existe. Aquí vamos a celebrar todos la lucha contra la pandemia, vamos a salir a la calle y aquí ha habido uno de tantos lemas, es todos juntos a la calle a luchar contra la pandemia. Es decir, mientras estemos juntos, la pandemia no nos va a doblegar. Es decir, juntos es codo con codo, que es lo que está prohibido por la Organización Mundial de la Salud. Lo que se recomienda es alejarse. Y aquí más bien se dice juntarse en las calles. Estamos viendo hoy en día las consecuencias. Claro, la pandemia está golpeando aquí indiscriminadamente a moros y cristianos, pero se está llevando muchísima gente de los dirigentes de esa secta que ha ordenado salir a las calles. Se ha llevado ministros, directores ejecutivos de entes autónomos, embajadores, jefes de policía, militantes de base, porque la pandemia no sale a preguntar quién está a favor o está en contra, no es un asunto de afiliación política, sino que es un asunto de salud pública. Y son días muy terribles los que estamos viviendo, a consecuencia de esa irresponsabilidad irrefrenada. Volvamos, no, lamentablemente, bueno, acordamos una hora y la vamos a cumplir, se nos reduce el tiempo. Pero volvamos al cine, porque el tema era la superproducción. Una de las variantes de ese cine de catástrofe ha sido el cine de epidemias. Y tú hablas de una película a la cual le atribuyes incluso con características premonitorias, que es Contagio de Soderbergh. Exactamente, sí. Claro, porque eso de ver lo que te pinta ahí es un panorama muy parecido al que estamos viviendo ahora. Es decir, te asusta cuando el arte puede llegar a ser premonitorio, ¿no? Porque es un virus que se origina en China. Pues no se origina en la China popular, sino en Hong Kong, pues, pero bueno, que hoy es parte territorial de China, aunque con un régimen político diferente, ¿no? Este virus además es producido, es producido por el murciélago en combinación con los ratones, es decir, más o menos lo que comienza a ocurrir luego. Y este es un virus que se expande por el mundo y causa una verdadera catástrofe sanitaria. Es un símil del futuro. Y yo no sé, todavía hay gente que se sienta frente al televisor a ver esta película. Yo tengo mi recuerdo cuando la vi por primera vez, pero no me sentaría de nuevo a verla. Pues si estoy dentro de la película, ¿para qué quiero ver otra que es más pálida que la realidad que yo estoy viviendo ahora? Entonces, en lugar de sentarse a ver películas de catástrofe, a mí me gusta aconsejar ver cosas que no tengan que ver con la catástrofe. Incluso los libros también, ¿no? Hay tantos libros que uno puede leer, ¿no? Es distinto del ambiente que se está creando alrededor nuestro con la pandemia. Sergio, tú también escribiste un guión de cine. Escribí una vez un guión sobre Sandino para un proyecto que estábamos haciendo en Costa Rica con una productora de Estados Unidos y esta película nunca se realizó. Se hizo después otra película sobre Sandino con otro guión dirigida por Miguel Itín, en la cual yo nada tuve que ver como... ese guión quedó allí como un documento, nada más. Ahora, como guionista, novelista, autor de novela negra, que tiene ¿cómo? Perdón, no le vamos a hacer spoiler a nadie, pero ¿cómo terminaría, según el escritor Sergio Ramírez, cuál sería un final adecuado, emotivo, pertinente para esta película en la que todos participamos? Bueno, las películas que más nos gustan siempre son las de finales felices, donde todo se resolvió y entonces hay una pareja joven que va llevando a sus niños de las manos caminando hacia el sol, como el sol que se levanta
iluminando la tierra, eso quiere decir que toda la noche oscura quedó atrás. Generalmente es como, si te acuerdas bien, es como terminan las tragicomedias de Charlie Chaplin. Que siempre Chaplin termina con ese de su caminadito que conocemos, en su bastón, la silueta alejándose hacia el sol. Lo deja la novia siempre porque él es pobre y la novia quiere a otro, que es apuesto, que es galán, el galán de la pantalla, y Chaplin, pobre, Trump, se va por ese camino, pero siempre mirando hacia el sol, de espaldas. La vida no es así, desgraciadamente, no como la de Chaplin, porque la vida es así, como la de Chaplin. Yo digo, no es la vida, es la del final feliz de la pareja que se aleja con su niño, etc. Esa es la visión iluminada, la visión optimista que siempre queremos tener de la historia, que tenemos que querer de las cosas. Y no te olvides la que el realismo socialista siempre quiso imponer, ¿no? En el arte, en la literatura. Lo que un guionista tendría que preguntarse primero cuál es la situación real en el momento que escribiría ese guión. Y sigue siendo la de la incertidumbre. Esta pandemia es muy evasiva, este virus es muy evasivo, muy traicionero, que no sabemos si volverá, o si no volverá, o si volverá mutado, cuándo nos abandonará, cuándo nos dejará salir a la calle. Vemos con mucho temor cómo en España, en Italia, comienzan a repuntar la enfermedad de nuevo cuando la gente ha salido a la calle. En los Estados Unidos está repuntando cuando se dieron fin a la emergencia y declararon abiertas las puertas, y todavía no ha habido el segundo repunte, que es el de las grandes manifestaciones antirracistas. Que ese todavía se está esperando. Entonces, esta incertidumbre, a mí como guionista, me obligaría a darle a mi película un final como el de Los pájaros de Hitchcock. O sea, si tú recuerdas bien esta película del terror de que unos pájaros de repente afilan sus garras y se lanzan sobre la gente, a picotear a la gente, no te dejan salir de tus casas. Y al final, cuando la pareja sale al amanecer y los pájaros se han quedado quietos, pueden caminar entre los pájaros hasta llegar con todo cuidado hasta el vehículo en el que van a huir. Hitchcock nos está diciendo en esa escena que solo es una tregua. No ha terminado la amenaza. Y cuando el vehículo se aleja, todos los árboles están llenos de pájaros esperando. Entonces, eso es el reflejo de la incertidumbre. Y más allá, y esta es una escena que yo no sé por qué recuerdo, porque se quitó de la película, está el puente de Golden Gate de San Francisco absolutamente lleno de todos los cables de pájaros. Que eso es lo que te da la idea más terrorífica de cómo será el futuro, ¿no? Entonces, desgraciadamente sería el final, que reflejara la incertidumbre sobre el futuro. Se parece a una especie de dualidad. Sigo hablando de los dilemas civilizatorios. Hay como dos ataques en el pensamiento, por lo menos en el occidental. Un ataque de buenismo. Los que creen que de ahora en adelante esto nos va a enseñar, vamos a ser buenos, vamos a tratar el planeta con respeto, esos depredadores que hemos sido los homínidos desde el comienzo de la evolución, ahora sí tendremos conciencia y seremos mejores. Y los que sostienen, por el contrario, que esto fue, como en las películas de que mencionaste al comienzo, fue una cosa planificada, malévola. Unos piensan que para acabar con los Estados Unidos, otros piensan que para acabar con el capitalismo, otros con la democracia. Entre esos dos polos, el del catastrofismo futuro y el del buenismo que nos hará mejores, ¿cómo se ubica Sergio Ramírez? Bueno, yo primero quisiera decir unas palabras sobre el catastrofismo, ¿no? Porque es un mal de nuestro tiempo que ha sido exacerbado por las redes sociales. Yo creo que siempre el ser humano tiende a la tesis, cuando no se puede explicar las cosas, tiende a la tesis de la conspiración.
es una tendencia que todos tenemos. Cuando no entendemos algo que está pasando, diciendo esto es que es el resultado de que China quiere dominar al mundo a través de una enfermedad. Entonces caemos dentro del rango de la película. La película que siempre está inventando un científico malo, que es el que manipula dentro de un laboratorio un virus, o que se le escapa accidentalmente, o que lo va a inocular para acabar con la humanidad o para dominar a la humanidad. Esta es la teoría de la conspiración ligada a la fantasía. La otra también no deja de ser una fantasía, de que una catástrofe de este tamaño va a volver bueno a todo el mundo, consciente de que todos vamos a respetar la naturaleza, de que todos vamos a pagar los salarios justos, de que vamos a limitar la ganancia de los capitalistas. Esto es buscar cómo dividir al mundo convertir a todo el mundo a la santidad, ¿no? Desgraciadamente el ser humano no es así desde hace 6, 8 mil años, desde que se establecieron las relaciones sociales hace tanto tiempo. Yo me conformaría con un término medio. Claro que debemos aspirar siempre a los cambios mejores, a los que van más allá, pero un término medio sería muy bueno. Es decir, que se hiciera una reflexión sobre las relaciones equivocadas que hasta ahora hemos llevado con la naturaleza, y que tratáramos de frenar el abuso contra la naturaleza, que tratáramos de limitar la ganancia desmedida, que tratáramos de ajustar esos abismos tan grandes que hay entre tan pocos ricos y tantos muchos pobres, por la distribución injusta que hay de la riqueza en el mundo. Pero eso no depende de una voluntad caritativa, sino que depende de una conciencia profunda que está arraigada de tal manera que se necesita cambiarla, ¿no? Sergio, se nos está acabando el tiempo y no puedo dejar de preguntarte por Nicaragua de nuevo. ¿Es una película de catástrofe lo que ha ocurrido en estas últimas décadas, por lo menos, en la vida de Nicaragua? Sí, yo diría una película de terror. Una película de terror filmada de noche, aunque sea con lo que en el cine de Estados Unidos se llamaba la noche americana, que es transformar el día en noche por medio de los filtros en los lentes. Así que hemos vivido aquí en una situación de nocturnidad, una situación nocturna, y necesitamos ver el sol. Y el sol no se verá sino con un cambio profundamente democrático. Nicaragua va a quedar muy mal después de esta pandemia. La economía va a caer hasta 8%, según los cálculos de los organismos financieros internacionales. Ya cayó el año pasado. Después de la crisis que provocó la masacre de los jóvenes en las calles aquí en el 2018, a partir de abril de 2018, fueron asesinados más de 500 jóvenes. Entonces ese año la economía cayó 5, el año pasado cayó por 6. De manera que el acumulado de retroceso económico es muy grande. Es un país que va a quedar en las latas. Y bueno, no importaría tanto la precariedad económica, sino el espíritu con que se puede enfrentar. Y aquí la gente quiere un cambio muy profundo para poder enfrentar todos juntos el futuro que nos espera. Y uno de los grandes obstáculos para ese futuro es que necesitamos salir del régimen actual que tenemos y ir. Ahora sí voy a usar la imagen, ir de cara a ese sol que queremos ver todos, ¿no? Una última pregunta. Yo quisiera, Yajanira, que nos está coordinando, ver si tenemos chance de, por lo menos, aunque sea al azar, seleccionar unas dos o tres preguntas. Pero antes yo te quiero hacer una muy personal porque me obsesiona. A Sergio Ramírez, a la persona, ¿qué sintió cuando murió su amigo y vecino Ernesto Cardenal, que es un ícono para tantos latinoamericanos, por lo menos para mi generación,
que estudiamos en la universidad en los 70, era un referente, y verlo pasar los últimos días de su vida perseguido por el propio líder de la revolución que él ayudó a crear y a vender como algo esperanzador en el mundo. ¿Qué sintió Sergio Ramírez en esos días? Bueno, yo tuve la dicha de tener a Ernesto por vecino durante muchos años. Cuando el triunfo de la revolución, ninguno de los dos tenía casa en Managua, encontramos donde vivir, y de casualidad en la misma calle. Estábamos calle de por medio. Y imagínate, fueron tantos años de vecindad, décadas de vecindad, aunque yo conocí a Ernesto obviamente desde muchos años atrás, desde que era jovencito, aspirante a escritor, y él había recién regresado del seminario de Cristo Sacerdote en La Ceja, en Antioquia, en Colombia, ya ordenado sacerdote, y después se fue para Solentiname a crear su comunidad. La reflexión que a veces Ernesto me hacía es de que él murió de 95 años, y entonces él se había ido quedando muy solo, como le pasa a la gente de esa edad. Y él decía que llegar a esa edad era lo más horrible que le podía ocurrir. Claro, es una queja justificada, pero lo más grande que le pudo ocurrir es que Ernesto siguió escribiendo hasta el último día, porque su conciencia, su mente, su imaginación siempre la tuvo intacta. Estaba muy disminuido físicamente, pero escribió hasta el último día con una enorme conciencia, con una enorme lucidez. Su gran tema siempre siguió siendo la relación entre la vida mística y los espacios siderales. Este es uno de los grandes temas en el que él entra en la literatura en lengua española, siendo el inmenso poeta que fue, y todo esto, y también su decepción, esto que tú dices de la persecución que sufrió hasta en su funeral. Eso es lo más terrible. Su funeral fue perseguido, las turbas aleccionadas entraron a la Catedral de Managua a interrumpir su funeral, a no dejar que descansara en paz. Esto es la cosa más terrible que le pudo ocurrir a Ernesto, no solo perseguido en vida, sino perseguido ya muerto. Sergio, muchas gracias. Realmente quisiéramos seguir hablando, pero acordamos una hora. Bueno, por cierto, que hay gente que me pregunta por qué son los que suenan pajaritos. Y yo me imagino que es en tu casa donde suenan pajaritos, porque aquí en la mía no. Bueno, aquí puede ser, porque yo estoy en el pie del monte y aquí hay muchos árboles y hay muchos pájaros, y como yo no estoy tan acostumbrado a oírlos cantar, entonces ya casi no los escucho. Bueno, una pregunta de por acá dice, Sergio Monsalve, él es un crítico de cine, casualmente en Venezuela, pregunta si esto de la nueva normalidad no recuerda de alguna manera a Orwell, a 1984. Sí, claro, pero la normalidad de Orwell es extópica. Si hablamos de alguna novela extópica es 1984, porque es un orden basado absolutamente en el autoritarismo. Y yo conectaría la película, ya que estoy hablando con un cineasta, Tiempos Modernos de Chaplin con Orwell. El gran hermano en tiempos modernos está vigilando a los obreros hasta cuando van al baño, y está vigilando las líneas de producción y los está regañando desde la pantalla, de que se apuren, de que no se atrasen, y esto es el gran hermano proyectado en las pantallas, pero a nivel no de la fábrica, sino de toda la sociedad, disponiendo qué es lo que se debe hacer o no se debe hacer. Es el orden superior, único, absoluto, en lo moral, en lo político, y del cual no te puedes escapar. Esta visión de la sociedad futura, ojalá nunca sea posible. Ahí, a pesar de las indicaciones, me están llegando a mí de Ajanida. Yo no sé si tú tienes... No te preocupes, si nos prolongamos, no importa, pero escuchemos lo que bueno, porque mucha gente me pide que por favor
que quieren seguir oyéndote. No, por favor, no, contestemos las preguntas, claro, claro. Dianida. Sí, aquí el profesor Enrique Larrañaga pregunta qué relación pudiera haber entre la cercanía de la tragedia que es la pandemia y la cercanía extrema con nuestra familia y nosotros mismos a que nos obliga el confinamiento. Yo lo primero que tendría que decir es que el confinamiento no nos pueden venir a contar, no nos pueden venir a decir que es alguien que lo vivió porque lo estamos viviendo nosotros. Y hay distintas clases de confinamiento. Es decir, el confinamiento que nos obliga a quedarnos en casa, a quienes estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo en casa porque ocupamos nuestra casa como lugar de trabajo. Me estoy refiriendo a los que somos escritores. A mí me han quitado la mitad nada más, que es la de viajar a los congresos literarios, a los festivales, a las presentaciones de mis libros. Pero mi otra mitad, yo lo que he hecho es compensarla con esa otra mitad y ahora el tiempo completo que tengo es de escribir. Pero hay gente que ha vivido esta pandemia encerrada en espacios muy pequeños, no está acostumbrada al encierro con toda la familia y eso viene a ser un drama. Pasar un mes metido dentro de una casa, además sobreviviendo con recursos menores que los habituales, porque en las sociedades mejor organizadas, que en la que yo vivo, pues te pagan un subsidio por ausencia del trabajo, hay ayudas que llegan del Estado, pero vives más en precario que lo que estás acostumbrado. Y la tragedia más grande es la de los que ni siquiera se pueden encerrar en su casa, y que es la que se vive en muchísimos hogares de América Latina, donde la gente tiene que salir a la calle para sobrevivir. No se le puede pedir a alguien que se encierre porque deja de comer. Los que dependen del empleo informal, de la empresa familiar, del que trabaja en la calle con un carretón, hasta el que vende agua helada aquí en las calles de Managua. Entonces, esa no es la tragedia del encierro, sino el desencierro, porque estás más expuesto a que te agarre la enfermedad en media calle. Pero todas son grados de la misma tragedia. Dianida. Sí, Jonathan Reverón, que también pertenece al mundo del cine, pregunta ¿cuál es el reto del cine o su lógica evolutiva como espectáculo cuando la realidad ha superado ese efecto o al menos la ha igualado? Bueno, yo creo que igual que en la literatura es la exploración de las historias íntimas. Yo creo que en el cine se presta más a la confusión de pensar de que como el cine depende de las imágenes, lo que vamos a ver siempre son exteriores. Lo que vamos a ver son multitudes, ciudades, situaciones exteriores. Pero el arte cinematográfico, la literatura, cuando sirve mejor es para contar historias. Cualquiera que sea el background que tengan, siempre estamos contando una historia íntima de la relación conflictual que se abre entre dos o más personas. Sin conflicto no hay escritura ni hay cine, ¿no? Por lo tanto, en estos espacios nuevos que están abriendo la realidad, pues la tensión que provoca el encierro o la falta de encierro entre parejas o entre personas que viven juntas, entonces ahí están las historias que tenemos que contar, o los desajustes de las ausencias. El hecho de que se levante un muro entre dos personas que no se pueden ver. Todo esto es parte del drama de los cuales surgirán narraciones en el futuro. Dianida. ¿Una más? Okay. Sí, una más. Iván Candeo pregunta qué piensa sobre la multipantalla. Dice que aunque no es una estética nueva cinematográfica, con la pandemia se ha potenciado debido a las miles de transmisión a través de Zoom o cualquier otra plataforma audiovisual que estamos usando ahora. Bueno, sí, nosotros siempre aspiramos a la hiperrealidad, a meternos dentro de una realidad que nos rodea. Yo nunca he estado en un cine de eso donde te rodean las pantallas. He estado, pero vamos a ver, la hiperrealidad que te asalta por todos lados es el estado de satisfacción absoluta que tiene un espectador.
eso de que estás rodeado de pantallas y en todas está cayendo las cataratas del Niágara. Entonces estás en medio de las cataratas del Niágara y a través de esos parlantes, de esos superparlantes estás oyendo la caída del agua y entonces te estás metiendo dentro de la hiperrealidad. Y eso combinado ahora con las nuevas formas de tecnología que dan volúmenes a las imágenes, pues eso me parece que sería meterse dentro de una experiencia fantástica. Pero no olvidemos que la tendencia ahora es a la domesticidad de la imagen, que cada vez vamos a ver imágenes dentro de las 4 paredes de nuestro hogar. Netflix, que es el gran sustituto de las salas de cine, Netflix o todas estas cadenas que te ofrecen cine de menú. Y por lo tanto, otra vez tenemos que reencontrarnos con la pantalla, ya no con la pantalla chica de antes de la televisión, sino con la pantalla media, porque la tecnología te da también la posibilidad de que las pantallas dentro de la casa sean cada vez más grandes. Pero esta es una nueva forma de intimidad y de soledad con la imagen, que es una nueva experiencia por la que nosotros estamos pasando. Bueno, muchas gracias, Sergio. Realmente agradecidos. Todo el mundo lo que nos envía por las notas son la palabra gracias muchas veces repetida, y para nosotros siempre es un placer escucharte y es un gusto entender lo que tú entiendes sobre Nicaragua, que es tan parecido a la que nos pasa en Venezuela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Tulio. Muchas gracias, Deyanira. Yo les quiero decir de que esta comparecencia cumple uno de mis anhelos, que es, aunque sea de esta manera, acercarme a Venezuela, que es un país al que yo tanto he querido y al que empecé a llegar muy jovencito en mis primeras experiencias de viaje, y que un día nos vamos a encontrar allá o en Nicaragua en condiciones completamente diferentes. Esa esperanza no la pierdo y la vamos a ganar. Muchas gracias. No, gracias a usted, maestro. Gracias a ustedes. Quedaron preguntas y se las haremos llegar. Ah, perfecto. Luego hablamos. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias, Tulio. Gracias, hasta luego. Cerramos. Hasta luego.